Muchas gracias por la invitación y lo que queremos compartir es un poco más que miradas de expertos que no lo somos, es decir, son miradas desde lo que hacemos y vemos y leemos, estudiamos nosotros. Sabemos que la realidad social es tan compleja, con tantas aristas, que eso se conoce, uno se aproxima a esa realidad en la medida en que dialoga, contrasta perspectivas, obviamente respalda sus opiniones con datos, etcétera. Pero básicamente conocer lo que pasa en nuestra sociedad es algo que se construye a partir del diálogo y yo creo que eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Entonces, hemos previsto con Marcelo, a partir de 5 puntos que estaban anotados en el programa, desarrollarlos más o menos punto por punto entre los dos. Y ya para entrar en materia, yo le voy a pedir a Marcelo que empiece. O si quieren, les apunto rapidito o les recuerdo, porque si les han mandado la invitación, me imagino que les han dicho más o menos qué puntos habíamos anotado. El primero es un análisis del contexto social con cierta perspectiva de historia reciente, con un enlace hacia la historia última que estamos viviendo, ¿no? El segundo es hablar de una confluencia de varias crisis, sanitaria, política, crisis de derechos humanos y también económica. El tercer punto es una caracterización de la situación social y política actual, tratar de atisbar la composición y la correlación de fuerzas que están ahorita en el país. No es tanto una mirada a los actores económicos, sino más bien una mirada a la situación social y política. Y el último punto, perdón, el penúltimo, las elecciones, su significado en la coyuntura actual, algo de la caracterización de los actores y escenarios posibles. Y el último, ya casi como para proponerles a ustedes dialogar, los desafíos para la sociedad civil, para las organizaciones, los grupos de la sociedad civil. Esa es más o menos la estructura. Entonces, para empezar con el primer punto, yo le voy a pedir que Marcelo dé el puntapié inicial y luego me voy a permitir yo pasarme, porque lo que he preparado se me ha inflado demasiado en esta primera parte. Entonces, tal vez yo me voy a desbocar un poquito en esta primera parte con el permiso de ustedes. Marcelo, entonces, si tú empiezas, yo te secundo. Adelante. De acuerdo, muchas gracias Miguel y buenas noches nuevamente a todas y a todos quienes nos acompañan esta noche. A ver, sí, es bastante complejo y desafiante, ¿no? Tocar toda la temática de la actividad, de la sesión del día de hoy y también es todo un privilegio poder trabajarlo de forma coordinada con Miguel, ¿no? A quien por demás está reconocerle toda su experiencia y la sensibilidad que tiene sobre la realidad boliviana, ¿no? En en este primer punto, como bien señalaba Miguel, lo que pretendemos es hacer una especie de análisis contextual, digamos, de los últimos años, las últimas décadas probablemente, en el caso de Bolivia, reflexionando sobre esta pauta. Yo me atrevería a decir que la transición, por ejemplo, desde la década de los 90 hasta el año actual, el 2020, esos 30 años, seguimos en un proceso de transición, esta transición que es una transición inconclusa desde el modelo de la idea del pasado Estado republicano, ¿no? de enfoque neoliberal, neoliberal, a este Estado plurinacional, ¿no? Con un intento de atisbo o de proyección a futuro, pero que todavía no ha aterrizado realmente, ¿no? Entonces es como una transición inconclusa. Dentro de este proceso de transición, por supuesto, ha habido un momento bien fuerte donde yo me atrevería a denominar también este momento como una aproximación romántica al cambio, ¿no? Nos hemos intentado aproximar de forma romántica ante una posibilidad de cambio y a lo que representaba este cambio. Históricamente representada a través de identidades, a través de una imagen, a través de una serie de reivindicaciones que históricamente fueron desatendidas, que no quiere decir que ahora se las haya atendido tampoco, pero que de alguna manera
generaban una cierta esperanza, ¿no? Para muchas y muchos de nosotros, ¿no? Em, Hay algo bien interesante en este periodo y a mí me gusta mucho revisar el trabajo y el análisis de una excelente investigadora como es Sarela Paz. Y Sarela Paz identifica este periodo como que la transición del movimiento indígena de tener un foco solamente de autodeterminación, una reivindicación de autodeterminación, que probablemente se ha visibilizado de forma muy explícita en Bolivia a partir de los 90, ¿no? Con las marchas, las primeras marchas de pueblos de tierras bajas, ¿no? Que visibilizan una reivindicación y que luego, entre otras cosas, eso decantará también en parte del contenido y las reivindicaciones que se hicieron en relación a la necesidad de reformar la Constitución y el proceso constituyente y el resultado de la misma, ¿no? Pero este sentido de autodeterminación también pasa por una serie o lo que se denomina un conjunto de tensiones, ¿no? A nivel social tenemos una serie de tensiones internas que además tiene que ver esencialmente por estos pendientes que se han quedado históricamente, ¿no? Dentro de esta idea que se plantea desde el punto de vista a veces conceptual de la unidad popular, este último periodo, ¿no? Probablemente los últimos 15 años o un poco más atrás, tiene que ver con una naturaleza triple del sujeto, ¿no? Es una combinación bien particular, ¿no? Por un lado es un movimiento, un partido y un líder, ¿no? Y esta combinación de criatura de tres cabezas que se ha intentado unificar dentro de este sentido de la unidad popular. Yo pensaba, y simplemente para cerrar de forma un poquito rápida esta primera premisa y cederle el paso a Miguel, vendría a ser como una especie de combinación de este concepto que desarrollaba Zabaleta en relación a la formación social abigarrada, es decir, de repente todas y todos nos tocó subirnos al mismo micro sin medidas de bioseguridad, ¿no? En el mismo trufi, estamos todos apretaditos ahí, pero además con una combinación bien particular que para mí es un concepto uh, bien peligroso de la forma como se ha instrumentalizado de forma muy fácil esta lógica del vivir bien, ¿no? Como si fuera un concepto universal, único, ¿no? ¿Y por qué digo peligroso? No porque no exista, no porque no sea valioso, siempre lo ha sido, pero cuando se construye o se intenta implementar la idea o la concepción de un solo vivir bien, eh, para todas y todos en un país tan diverso como Bolivia, y vuelvo a la analogía, estamos todos en el micro, apretados, sin medidas de bioseguridad, pero además nos dicen que todos nos tenemos que sentir de una misma forma. Cuando nuestras necesidades, las características de cada uno, son bien complejas, bien diferentes. Algunos vamos sentados, otros no vamos sentados, otros vamos parados, a otros se nos está pisando el pie, a otros se nos está golpeando, etcétera. Pero aún así nos dicen que todos tenemos que sentirnos bien porque vamos en el micro, ¿no? Entonces, esta combinación de coincidir tantas diversidades, pero además intentar implementar dentro de una lógica bien particular un solo sentido, creo que es lo que de alguna manera, y un poco a la fuerza, ha intentado reflejar lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? Es un querido profesor mío, Antonio Ortega Santos, decía, es como intentar trabajar el discurso de los estudios decoloniales a través de un nuevo tipo de coloniaje, ¿no? Simplemente esto para lanzar algunas ideas y no sé, Miguel, para que tú también puedas a partir de eso también comentarlo. Sí. Gracias, Marcelo. Y yo a ese arranque interesante con esa mirada conceptual y analítica que hace Marcelo, le voy a dar un toquecito más narrativo. ¿De dónde arranca esta situación en la que estamos ahora? Tal vez para los más jóvenes, bueno, no sé si en el público hay muchos jóvenes, pero confiamos que sí. Recordemos que tras la recuperación de la democracia en los años 80, que fue un momento cumbre en la historia del país, que recogió las energías de amplios sectores sociales, populares, ciudadanos, estudiantiles, campesinos, mineros, con una enorme ilusión, una expectativa grande, vino la debacle económica de la hiperinflación, de la UDP,
con unas condiciones de gobernabilidad también muy limitadas, ¿no? Y junto a ello una derrota en el sector popular, diríamos así, fruto de muchas causas, sus propios errores, pero también una derrota de alguna manera promovida por lo que se venía a imponer tras esa crisis de la UDP, que es el ajuste estructural en la economía, ¿no? Que es un ajuste en los términos clásicos que ya se conocen, ¿no? Un ajustar los cinturones para los sectores populares, asegurando a las élites económicas las condiciones para que ellos puedan reactivar la economía. Más o menos el enfoque era ese. Y una estructura política o una orientación del Estado que sirva de sostén, de estructura a ese modelo económico. Tras esa imposición así casi hegemónica que arrasó entre el año 85 y el 2005, se fue gestando, sin embargo, una resistencia social que se fue recomponiendo, diríamos así, porque fue hecho trizas desde la crisis de la minería y la relocalización. El sector popular, cuyo referente mayor era la Central Obrera y la Federación de Mineros, quedó disperso, ¿no? En los años 90, finales de los 80 y los 90, diversos sectores sociales, además, en esa sociedad que estaba transformándose con el crecimiento de las ciudades. En esta década, ojo, estadísticamente es el cambio en la proporción urbano-rural en el país. Eso es muestra de los cambios profundos que se estaban dando, ¿no? De un país eminentemente rural en el que lo indígena se asociaba a lo campesino. A nivel del conjunto de la sociedad, eso ya no era tan así. Bueno, fruto de esa resistencia, de esa acumulación de descontentos y de expectativas, de exigencia de derechos, de confluencia de actores nuevos, como por ejemplo los sectores indígenas de tierras bajas, con algunos sindicatos todavía resistentes, como los maestros en el viejo esquema del trotskismo, etcétera. Fruto, pero de esa acumulación de energía social, se interpela al modelo y se lo derrota de alguna manera. Así es como llega el MAS el 2005 a subirse a esa ola de descontento social, pero es un descontento social con una débil construcción de estrategia debatida, deliberada, construida. Es más bien un descontento en contra de, más que con esta propuesta, ¿no? Que sí hay una agenda que se la llama así la agenda de octubre, pero es muy débil todavía, son generalidades, es una recuperación de la renta extractiva sin debatir más a fondo, ¿no? En la primera etapa del MAS hay una mezcla de estas esperanzas, expectativas de cambio y todavía esa fuerza social que de alguna manera se cristaliza en la Asamblea Constituyente y también en esto que se llama medio míticamente nacionalización, porque analizando en los números más fríos y exactos fue bien parcial. Y paralelamente a eso, los sectores y grupos de poder tradicionales se parapetaron en esos años en una férrea disputa contra el MAS y contra toda esa eclosión social que estaba detrás del MAS en esos años. Además, hay poca lectura profunda de lo que el MAS estaba haciendo en decisiones clave de política económica y de política exterior en esos años. Se nos pasan unos golazos a todos. Yo me acuerdo que yo empecé a trabajar en el CEDIP ese año, el 2006, y me acuerdo que seguíamos insistiendo en hacer foros semanales, llamábamos el Foro del Sur, para analizar lo menudo de la política económica, lo menudo del decreto de nacionalización. Y la gente ya no debatía igual que antes. La gente bajó los brazos, incluso sectores del MAS, amigos, nos decían, ¿ustedes qué hacen haciéndole el juego a la derecha? Si todo ya está dicho, si es una maravilla la nacionalización, etcétera. Era una señal de esos años. La transición entre 2008 y 2009 es el giro. Hay un pacto, en el pacto por la nueva constitución, se cristaliza de alguna manera la definición del MAS
hacia una posición de hegemonía absoluta en la que va a absorber a los sectores y grupos de poder del Oriente. Y ya desde el 2009 al 2019 diríamos que ya es otra etapa. A nivel de política económica, si bien el Estado tiene un rol en la economía, este rol no es para asegurar derechos. Hay una política social muy engañosa, muy disfrazada, muy manipulada de datos. Sabemos que es una etapa de, bueno, ya los años anteriores habían sido una época de bonanza en cuanto a cifras y de recuperación, de captura de la renta extractiva para el Estado y con algún nivel de redistribución. Pero hay más bien la característica del rol del Estado es tender a un control total que se utiliza no tanto para asegurar un Estado fuerte en cuanto a garante de derechos, sino más bien un Estado fuerte en cuanto a imposición, lo que hay dentro de él. Y esto se ve sobre todo hacia el 2014, cuando hay evidencias en que el ciclo de bonanza de la demanda y los precios de las materias primas caen. Todas las cifras van diciendo el 2013 ya esto está de caída, y el gobierno ante eso, en vez de reorientar la política, bueno, además que se fue rifando, digamos, lo que se había hecho durante las décadas precedentes, por ejemplo, en cuanto a exploración de hidrocarburos, y lo que hace más bien es medidas como agudizar el extractivismo, hacerlo mucho más agresivo. Las cifras dan datos espeluznantes, como que, por ejemplo, una cuarta parte de las cuencas y microcuencas del país están afectadas por algún grado de actividad minera, o un tercio del territorio del país tiene en algún grado actividad hidrocarburífera, etcétera, incluidas áreas protegidas, incluidos territorios indígenas, incluidos bosques, etcétera, lo que llamaríamos bienes comunes y patrimoniales, que tienen alta importancia en asegurar la vida para las generaciones futuras, presentes y futuras, ¿no? Hay una incursión a las hidroeléctricas, hay un afán de disfrazar esta crisis comiéndose, por ejemplo, las reservas internacionales e incrementar la deuda. Todo para disfrazar que no hay nada, es decir, tapar la basura debajo de la alfombra. Todo esto en medio de un crecimiento de la corrupción y una mayor evidencia del protagonismo de sectores y economías subterráneas, como el narcotráfico, el contrabando, los chutos, los loteamientos, los loteadores que reclaman y toman espacios de poder, ¿no? La minería, que en otras partes es prohibida, aquí se la legaliza bajo título de cooperativas. Esta política la quiere asegurar vía un Estado autoritario. Su intento de prórroga, vía desconocimiento de un referéndum y las trampas concurrentes como la ley de partido, la ley de elecciones primarias, etcétera, toda esa trampa, es expresión máxima ya de este hecho, ¿no? Un desaforado Estado ya casi autoritario, ¿no? Pero mientras tanto, la crisis económica es implacable, se va incubando. Los últimos años, antes del 2019, y ahora seguimos obviamente, lo que pasa es que se van destapando los indicadores de una crisis, como el déficit fiscal, por ejemplo, ¿no? Y la caída en las exportaciones, etcétera, sin tener preparado un colchón. En ese contexto es en el que viene la crisis de octubre y noviembre del año pasado, con estas características. Bien, ahora sí, en el segundo punto le doy la palabra a Marcelo. Confluencia de varias crisis. Adelante, Marcelo. Voy a dejar de compartir. Gracias, Miguel. Bueno, en gran medida, bueno, sobre el tema de la confluencia de crisis, justamente Miguel nos comentaba varios de estos factores, ¿no? Incluyendo o decantando probablemente en un momento bastante particular e histórico que tiene que ver con la finalización de este periodo de luna de miel, ¿no? Con el movimiento al socialismo, que ya se venía desgastando desde hace mucho tiempo,
desde hace varios años, justamente por lo que bien mencionaba Miguel también al inicio y la falta de claridad de una, de una lógica, ¿no? No quiere decir que no hubiera habido buenas intenciones, sino el sentido de construir un modelo, una propuesta en contra de algo y no en relación a la propuesta como tal de desarrollo o aplicación de algo, ¿no? Todo esto ha generado, entre otras cosas, como bien señalaba Miguel, una serie de factores que combinan una situación de crisis bien compleja desde el punto de vista ambiental, con el tema de los extractivismos, pero ya oyendo un poco más a otra instancia, porque evidentemente lo ambiental Miguel lo trabaja y lo conoce muy bien y he hecho referencia a esto. También hay una crisis desde el punto de vista de la gestión propiamente política, ¿no? Y dentro de esta gestión pública, digamos, política, tenemos que tomar en cuenta tres componentes, ¿no? Que son propiamente la política, es decir, aquellos lineamientos que nos dicen o nos orientan la dirección hacia donde estamos queriendo ir, ¿no? Por otro lado está la institucionalidad, es decir, a quién corresponde hacer lo que hemos decidido hacer, y finalmente la legislación, ¿no? Es decir, la normativa. Es decir, cómo vamos a hacer aquello que se había planteado hacer, que la política nos dijo y que le corresponde a determinadas instancias de gobierno o a diferentes entidades. Yo creo que es un tema estructural a nivel del país y también se visibiliza probablemente en las decisiones un poco discordantes que se van generando desde el Ejecutivo como desde el Legislativo en una especie de choque de poderes actualmente, ¿no? O incluso en algún momento desde el órgano judicial con el Tribunal Constitucional y sus fallos famosos, o desde el mismo Tribunal Supremo Electoral, igual con algunas de las decisiones que fueron tomando, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque es más o menos que la gestión o esta gestión es como si fuera una mesa con tres patas, ¿no? Cada una de estas patas es la política, lo que queremos hacer, lo que pensamos hacer, lo que se ha planeado hacer, la institucionalidad, quién se va a encargar y la legislación o la normativa, como les indicaba, cuáles son los parámetros o de qué manera se va a realizar lo que se ha planteado hacer. Cuando esta mesa tiene una pata que es más frágil o tiene una pata que está más desarrollada, más alta, más grande, qué sé yo, genera inestabilidad y probablemente o potencialmente lo que esté encima de la mesa puede caer y en definitiva romperse, ¿no? Esto yo creo que de alguna manera demuestra o genera muchas veces lo que ha sucedido desde el punto de vista ambiental con el tema del extractivismo y lo que se declara, es decir, hay una carencia, por ejemplo, de política ambiental y existe una falta de política ambiental y un fortalecimiento muy fuerte de política económica, que es contradictorio porque la legislación en algunos aspectos, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, dice cosas muy bonitas, pero existen muchas otras normas que dicen todo lo contrario y que favorecen, ¿no? Entonces, como a mí me gusta decir, y en alguna otra ocasión también lo he mencionado en charlas similares, esta, no es que estemos no es que seamos un país bipolar, sino somos un país con personalidades múltiples. Y esas personalidades múltiples hace que en un determinado momento parecería que abrazamos una idea desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y luego estamos abrazando a otra. Esto creo que además es particularmente complejo y además es, más allá de eso, es visible cuando, por ejemplo, el actual gobierno transitorio, entre comillas, decide no generar ningún tipo de cambio o manifestarse de forma pública en relación a una serie de disposiciones normativas que han incidido o han favorecido, han contribuido a los incendios que se han desarrollado hacia el lado de la Chiquitanía, hacia el lado del Pantanal, hacia el lado del Beni, es decir, y que se siguen generando, es decir, recategorización de uso de suelos, el famoso paquete incendiario, etcétera, que este gobierno transitorio, vuelvo a insistir, con perspectivas políticas, está abrazando a los emprendimientos y al financiamiento de los agronegocios, ¿no? Y por otro lado, tenemos un órgano legislativo que emite una serie de leyes, entre comillas, habría que cuestionar si es que realmente es la forma y el procedimiento, que favorecen una serie de concesiones mineras. Es decir,
es como que ahora cada órgano está intentando generar simpatías de aquellas actividades de carácter extractivo que son evidentemente parte de la incidencia o entre comillas la estabilidad económica del país a través de llevarse bien con un sector o minero, en el caso del movimiento al socialismo, agronegocio, en el caso de Juntos, ¿no? Y que en definitiva van a generar y van a seguir generando impactos y producir crisis ambientales, crisis económicas y también a la postre crisis políticas, ¿no? Yo simplemente voy a terminar con dos ideas para igual salir y dar la posibilidad a Miguel para que también nos comente, pero revisando un poco la historia en retrospectiva del país, yo me haría una pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuándo no hemos tenido crisis, no? Tenemos muchas crisis, es verdad, pero ¿cuándo no hemos estado en crisis, no? De una u otra manera, política, económica, social, por supuesto, ¿no? Vivimos en una sociedad que es altamente diversa, altamente compleja, pero también es altamente resiliente y solidaria. Y es justamente las crisis donde en gran medida se han visibilizado grandes muestras de solidaridad, grandes acciones de sensibilidad y atención eh, hacia con otras y otros. Creo que en particular, y esto, bueno, cuando hablemos de las elecciones también lo comentaré con más detalle, en el caso específico de la crisis política, que creo que la vamos a seguir experimentando durante mucho tiempo todavía, tiene que ver con dos criterios, ¿no? Que es o dos conceptos básicos, que son el tema de la legitimidad y la legalidad, ¿no? Y esta legalidad, entre comillas, que en su momento tuvo Evo Morales, al tener carencia de legitimidad por la consulta en relación a la posibilidad de una repostulación que no fue tomada en cuenta en cuanto a los resultados, en cuanto a su candidatura, en cuanto a los resultados de la elección, esta falta de legitimidad terminó por provocar, entre otras cosas, de exteriorizar la insatisfacción popular, ¿no? Esa sensación de crisis, de falta de legitimidad, de alguna manera se ha intentado desde el punto de vista mediático darle la vuelta también, ¿no? Desde aquellas personas que tienen interés o sensibilidad de apoyar al movimiento al socialismo y están utilizando esa misma estrategia de falta de legitimidad también con este gobierno transitorio que, bueno, habrá que ver si es que tenía que quedarse tanto tiempo como el que se ha quedado y en relación a la candidatura de la presidenta Áñez, ¿no? Entonces, se está utilizando el mismo concepto de especulación para perpetuar de alguna manera esta sensación de crisis política, ¿no? Ahondado, y con eso ya finalizo, a toda la situación de la crisis sanitaria, ¿no? Producto del COVID, que siempre estas situaciones de crisis, como puede ser una guerra, como puede ser una pandemia, ayudan a potenciar ciertas figuras o terminan por enterrar a ciertas figuras. Creo que por el momento no ha hecho, la crisis sanitaria no ha generado ninguno de estos dos efectos, sí ha incidido sobre algunos actores políticos, sociales, pero todos los sectores, todos los candidatos están intentando instrumentalizar también las dificultades y las carencias que nosotros sabemos que históricamente han existido en Bolivia y que evidentemente se han también generado desde el punto de vista de priorizar cierto tipo de emprendimientos de infraestructura, actividades extractivas, megaproyectos, proyectos carreteros, hidroeléctricos, etcétera, a necesidades o a carencias que históricamente han sido urgentes como el tema de salud y el tema de educación, ¿no? Y esto se visibiliza hoy en día probablemente más que nunca. Simplemente esto, Miguel. Gracias, Marcelo. Por mi parte, esto de la confluencia de varias crisis se puede mirar de varias maneras. Como Marcelo decíamos, hay como se están dando al mismo tiempo esas crisis, pero la confluencia no es solamente que se dan
al mismo tiempo en una sincronía, digamos, de casualidad, sino que una alimenta a la otra. Es como, a veces, como un círculo vicioso. Obviamente, entre paréntesis, yo también como Marcelo soy optimista y creo que no en vano hay datos en la historia de nuestro país que los momentos de crisis han disparado también, no solo las actitudes más preocupantes, detestables, diríamos así, como que se dan también, pero también actitudes a nivel personal y a nivel social que nos han hecho salir más o menos exitosamente de situaciones bien críticas, ¿no? Pero bueno, cierro el paréntesis. Lo importante, pero es que sepamos ver lo que está pasando también con toda su crudeza. Yo les comparto aquí como ejemplo de esta confluencia de crisis, un trabajo que estoy haciendo y que no lo he terminado, lo debía haber terminado hace semanas, meses, y no lo he podido terminar porque emergen muchos otros desafíos. Estoy haciendo un estudio sobre esto, la crisis de derechos humanos, que manifiesta de alguna manera esta confluencia de crisis política, económica, social, eh, en lo que estamos viviendo. Y al escribir este estudio, hice un análisis de lo que se reporta en prensa en cuanto a tema de derechos humanos, a casos de vulneración de derechos humanos, entre enero hasta abril. Bueno, segmenté eso porque tenía que terminar esto para junio máximo. Y entonces, en ese estudio identifico 25 casos que aparecen reportados en prensa, y en esos 25 casos lo que se ve es como una acumulación de déficit de derechos humanos, ¿no? Quiero hacer este énfasis porque nos parece que, bueno, el público aquí presente en el CI tiene una fuerte marca, digamos, una fuerte valoración por lo ético, ¿no? Y que a mi modo de ver es también el enfoque correcto de política. Entonces, nos parece que puede ilustrarnos bien este ejemplo. Por ejemplo, en el caso identificado de Colchán y Pisiga, ustedes se acordarán ese caso, ¿no? Cuando estaban ahí grupos de migrantes bolivianos varados en Colchán y Pisiga y se desató toda una guerra de ida y vuelta entre unos y otros sobre este hecho. De los reportes de prensa analizados, yo identifiqué 22 reportes que hablan de ese tema, es decir, su alta importancia de ahí. Y tratado de identificar los derechos vulnerados, yo he identificado esto, por ejemplo, hay como denuncias cruzadas. Por un lado, cuando aparecen las víctimas, el grupo de migrantes, ¿qué derechos aparecen vulnerados? El derecho de la libertad de residencia, permanencia y circulación, el derecho a condiciones dignas de asilo para migrantes y el derecho de acceso a información, porque hay una desinformación provocada por terceros, por intereses partidarios. Pero por otro lado también aparece como víctima en ese hecho toda la población boliviana, porque si esos migrantes quieren entrar por la fuerza sin respetar las disposiciones y los mecanismos que el gobierno interino estableció en el marco de la protección de la salud pública, también toda la población boliviana puede ser víctima en su derecho a tener una protección de su derecho a salud y a la vida, ¿no? Pero uno encuentra en ese hecho varios déficits acumulados. Se hace un mínimo, un básico examen. Por ejemplo, el derecho a empleo digno. Varios de esos migrantes no eran que se fueron de vacaciones, como en algún momento algún funcionario de gobierno lo dijo de una manera escandalosa, diríamos así. Se sabe que eran migrantes estacionales y estaban de retorno, les pilló la cuarentena ahí. Pero también está en la precariedad del sistema preventivo y de atención a epidemias. Es un hecho que se ha visto desnudado. Otro aspecto de déficit acumulado es el acceso a información, una deficiencia de institucionalidad en la información sobre la emergencia sanitaria en este caso específico. Otro, la discriminación a migrantes. Otro déficit, el déficit de información actualizada sobre inmigrantes bolivianos. El gobierno actual, y esto no solamente es de él, sino del otro también, del MAS, mostraba que no tenía ni siquiera datos
de quiénes eran esos actores. Hablaba de memoria. Por ahí había un estudio del PIEP que había trabajado este tema de los migrantes estacionales bolivianos recientes a Chile, que es un fenómeno que ni estábamos conociendo. Otro déficit o otra señal de déficit acumulado: autoridades y funcionarios no conocen o no practican estándares internacionales y principios básicos de derechos humanos. Y así podíamos anotar más, la hoja me faltó, porque la pugna partidaria en medio de un conflicto que tenía características también de cierta crisis humanitaria, gente durmiendo a la intemperie, es decir, es otra muestra de un cierto nivel de deshumanización en los actores políticos, ¿no? Bueno, esto nos muestra lo que el COVID ha destapado como una olla que está hirviendo ahí, y más allá de las acusaciones y contraacusaciones, la sociedad civil, si hace un examen más minucioso de estos hechos en toda su realidad cruda, descarnada, podemos darnos cuenta de qué terreno estamos pisando para desde ahí recién construir una política pública más acorde a los derechos humanos. Entonces, así, en otros casos, no, esos eran casos territoriales. Este caso es más bien relacionado a la precariedad, la denuncia de conflictos por derechos humanos vinculados a la precariedad del sistema de salud en general. 18 eventos reportados, y aquí están los déficits acumulados que uno, veo que están las hermanas que trabajan, por ejemplo, en salud, uno puede verlo en el día a día, toda esta acumulación de déficit en derechos humanos, en el derecho a salud, básicamente. Bueno, en este punto no digo nada más, solamente eso. Pasamos al siguiente. Marcelo, te invito a que sigamos. Yo te iba a proponer, Miguel, si te parece, si intercalamos el inicio de Ah, este bueno, siguiente punto. ya, adelante, entonces yo sigo. Bien, entonces voy a seguir compartiendo entonces mis apuntes, si no, no lo tengo aquí. El tercer punto: una caracterización de la situación social y política actual, composición, correlación de las fuerzas. Bueno, algo que observamos, si tratamos de ver cómo está la sociedad boliviana y desde una perspectiva también política de los sectores que dan su posición, hay como una enorme fractura social, o se han hecho evidentes las fracturas sociales de una manera más fuerte, ¿no? Hay como una dispersión en la sociedad, no hay un proyecto ni un horizonte político a la vista que recoja las fuerzas sociales, a los sectores y refuerce eso que es básico para la construcción de una política enfocada en derechos humanos, que es el bien común. Hay liderazgos chatos, decrépitos, hasta escandalosamente, diríamos, ignorantes del país, de lo que vive el país, de lo que ha sido y es el país, ¿no? Entonces, es casi como un insulto a la inteligencia el ver esos liderazgos tan pobres, ¿no? Eh, tan poquita cosa, digamos, pero bueno, si uno ve a nuestro lado, si vemos a Brasil o vemos a Estados Unidos, también digamos, bueno, no nos quejaremos, hay líderes peores, ¿no? Los 14 años del MAS, hay un punto que para mí es clave. Se encargaron de defenestrar, de restar legitimidad a la utopía. Yo creo que el MAS, de manera impúdica, absorbió, cooptó a casi todos los sectores sociales con capacidad de empujar, de imaginar, de demandar transformaciones estructurales. Es decir, con un falso discurso mesiánico, sin respetar lo que es Estado y sociedad civil, el MAS los cooptó y los anuló o los persiguió en algunos casos a líderes que ahora son más que necesarios, o a organizaciones que, si hubieran mantenido su independencia partidaria respecto del partido gobernante, tal vez no estarían en la crisis que están ahora. Y fruto de esa crisis es lo que hemos visto, lo que ha pasado con este pequeño ciclo de bloqueos y de crisis política aguda pasada, de llegar a cuestiones tan deplorables como el no poner un límite en el término humanitario a la protesta social. Eso no lo hacían antes, y eso yo creo que es fruto es una señal de esa degeneración de los sectores populares, tristemente. Yo creo que esto es debido a los 14 años. El MAS se encargó de liquidar la fecundidad y la potencia de esa emergencia social progresista.
en lo político al menos, que se hizo emergente entre finales de los 90 y los primeros años de la década. Es decir, por ejemplo, hay muchísimos, pero puedo dar uno nomás. Fruto de ese empuje popular, digamos, en lo político, en cuanto a superar los esquemas de representación política en los años, a comienzos de los 2000, fue una ley del 2004 que la aprobó Mesa, que, bueno, no es mérito de él, fue empuje de la gente, ¿no? Que permite la representación directa de pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas. Pues esa ley, por ejemplo, además la borró la anuló con la ley de elecciones primarias, ¿no? Así, y nadie dijo nada. Entonces, una ley progresista, digamos que no es mérito de ningún gobernante, sino de la gente que empujó vía movilizaciones, vía guerra del agua, etcétera, fue así anulada. Bueno, y así puede haber muchísimos ejemplos que puedan demostrar esta hipótesis. Paralelamente, pero, los sectores de oposición, o digamos los partidos tradicionales, no han sido capaces de generar un proyecto económico y político alternativo, y lo vemos ahora, ¿no? Están repitiendo y agudizando lo más decrépito y perverso del MAS, como es su alianza con los sectores agroindustriales que no tienen propuesta económica ni política para el país. Y en este acápite, esto que estoy afirmando, que es un poco pesimista, la verdad, sí, pero no creo que quepa otra interpretación. Las encuestas, por ejemplo, pese a sus amañamientos, sabemos quién es Mori, etcétera, revelan, a pesar de eso, algo dramático, eso dramático que estamos viendo, ¿no? Si vemos la última encuesta que ha sido publicada, más de un 70% de la población boliviana no quiere al MAS, pero es una masa dispersa. La primera mayoría, después de ese 70%, son los indecisos, y sumados a los que votarían blanco o nulo, según esos datos, ¿no? La segunda minoría es el MAS, y luego siguen las otras minorías fragmentadas. Es decir, bueno, hay que relativizar esta encuesta, tal vez la de Jubileo, la que se viene después, nos podrá dar datos un poco más fiables, pero aún así, con todo, nos muestra un poco el panorama a nivel social y político actual, que ciertamente no es de los más alentadores, pero es lo que parece que tenemos enfrente. Adelante, Marce. Gracias, Miguel. Siempre es muy interesante porque, cotejando mis apuntes con lo que decía Miguel, hemos coincidido en muchas cosas, ¿no? Sí, yo también había identificado que hay una brecha que se ha incrementado en el sentido de cohesión social, ¿no? Y que hemos entrado en una lógica de reduccionismo bastante pobre, ¿no? Es decir, o apoyas al MAS o estás en contra del MAS, es decir, como si tuvieras que escoger entre un helado de chocolate o uno de vainilla, ¿no? Y si no hubiera otras opciones, que no quiere decir que las haya tampoco en este momento, pero entramos en una lógica de sí o no, ¿no? Esto también, de alguna manera, genera y está reflejado por la falta de protagonismo y la falta de alguna manera de liderazgos. Algo que es bien interesante y que probablemente la gran mayoría de nosotras y nosotros estamos conscientes es que los hechos que se dieron entre octubre y noviembre del año pasado, si bien no generaron un protagonismo real, ¿no? O sea, es decir, un liderazgo real, más allá de la imagen pública de algunos actuales candidatos, ¿no? A la presidencia y a la vicepresidencia, la motivación o el motor más bien de este tipo de acciones como los bloqueos, las movilizaciones, las marchas, los cabildos, etcétera, tienen como trasfondo una presencia de jóvenes, ¿no? De jóvenes, muchos de ellos estudiantes, muchos de ellos vinculados a organizaciones, a federaciones de estudiantes, incluso de secundaria, universitarios, etc. Alguien decía en la Universidad Católica hace un par de años atrás, el próximo presidente de Bolivia está entre estos jóvenes, ¿no? Que están estudiando, ¿no? No por la universidad ni mucho menos, sino que es a quien les toca de alguna manera generar esta visibilización de nuevos intereses, de nuevas sensibilidades, nuevas preocupaciones. Tanto lo que decía Miguel justamente es bien importante porque el voto de aquellas personas que consideran que
que ningún candidato merece su voto, es decir, todavía, ¿no? Es decir, los indecisos y los blancos, según la encuesta oficial, entre comillas, que tiene un margen de error, además declarado públicamente altamente grande, o sea, es decir, es poco serio desde el punto de vista estadístico, ¿no? Hay ciudades en las cuales su margen de error llega al 8% y eso cambia sustancialmente la figura o el panorama de los candidatos y lo ha reconocido la empresa. Sin embargo, se estima que actualmente entre el padrón electoral, entre aquellas y aquellos que podemos votar, entre el 30 y el 40% no sabe por quién va a votar o va a votar en blanco. Y eso nos preocupa porque eso también es un reflejo de la falta de posibilidades, de alternativas que se están generando, que actualmente tenemos, ¿no? Y a mí me preocupa también por algo que dijo Miguel hace un momento atrás, en otra de las secciones. Es decir, el movimiento al socialismo empezó a construir su proyecto inicialmente antes de asentar de forma clara bajo una lógica de estamos en contra de este sistema, ¿no? Estamos en contra del sistema, del modelo, etcétera, y sobre esa negación se empezó a construir y estructurar su propuesta, ¿no? Pero inicialmente no había una propuesta realmente, sino era como una reacción, ¿no? Y a mí me preocupa que en este proceso electoral, más allá del famoso voto útil y demás, se esté dando un efecto a la inversa. Es decir, ahorita mucha gente lo que quiere es no más y va a reaccionar en ese sentido, es decir, no en contra del sistema del MAS o de lo que se construyó en estos 14 años, de forma como rechazo, sin importar lo que se viene y sin tener claridades de propuesta, ¿no? Y creo que, de hecho, es una de las principales carencias que los candidatos y las fuerzas políticas que actualmente van a participar del proceso electoral no han generado ni están proponiendo algo que sea sustancialmente diferente. Desde el punto de vista discursivo hay algunos atisbos entre comillas, de esperanza, pero realmente la mayoría de las propuestas terminan por reproducir, por favorecer y fortalecer muchos de los emprendimientos que el mismo movimiento al socialismo planteó y favoreció y que probablemente un gobierno de derecha en lugar del movimiento al socialismo, aunque podemos cuestionar si era de izquierda o no, también hubiera favorecido. Entonces, creo que ahí, esta falta o esta carencia de propuestas y de liderazgos, como bien identificaba Miguel, está generando un panorama evidentemente poco alentador dentro de aún el espíritu positivo que podemos tener Miguel y yo. Miguel. Gracias. Paso al otro punto rapidito para no abusar de la paciencia de ustedes y que podamos tener tiempo para la conversación. Las elecciones, su significado, características de los actores y escenarios posibles. Yo pienso que tras la aguda crisis de octubre-noviembre, crisis con muertos, heridos, lamentablemente otra vez, y lo peor es crisis con impunidad, no solamente los aparatosos muertos de Sencata y Sacaba, sino también los muertos antes de y después de, los heridos no atendidos, etcétera. Es de todo el conjunto de drama en cuanto a derechos. Me parece que las elecciones en ese escenario, tras ese escenario, adquieren una importancia particular porque pese a todas las limitaciones que tiene el sistema electoral y las elecciones como tal, frente a la democracia en mayúsculas, ¿no? O sea, yo no creo que la democracia sea equivalente a elecciones. Bueno, pero aún así se plantea las elecciones como uno de los pocos escenarios posibles para resolver los agudos problemas sociales, económicos y políticos en condiciones de paz, o por lo menos pueden generar un terreno para que se den esas condiciones necesarias de paz y de respeto a los derechos humanos para afrontar los agudos problemas sociales, económicos, políticos, estructurales, ¿no? Es decir, por eso me parece que tiene esa alta importancia, como ha pasado en algunos otros momentos de la historia del país. Sin embargo, cifrar todas las esperanzas y acciones en las elecciones me parece un error. Hay que hacer un trabajo más allá de ellas. Si queremos construir una democracia real, hay que hacerlo sin rendir pleitesía a prácticas, diríamos, idolátrico-mesiánicas que se incuban a veces en los rituales electorales, ¿no? Creer que sí, el cara visible lo puede todo,
Y yo diría es una importancia relativa. Obviamente su importancia está en que se configura un poco las fuerzas con cierta mayor o menor legitimidad, pero tal como están las cosas, su alcance es bien limitado. Y en ese panorama, los escenarios posibles, tal vez el más probable es que la prolongación de la crisis política continúe por la vía de lo que se llama la ingobernabilidad. Es muy probable que el que salga ganador en el Ejecutivo no tendrá mayoría en el Legislativo. Bueno, eso sería una buena noticia si tuviéramos una institucionalidad democrática con buena salud, pero tenemos todo lo contrario. La separación de poderes o la independencia de poderes es una utopía ahorita. Y en ese sentido, más bien lo que se prevé que pueda pasar es la continuación de esta crisis en otros términos. Ojalá no sea en escenarios igual de violentos, porque, para que nos permita razonar un poco con la cabeza más fría. Y no hay que descartar que también puede haber un escenario de solución dura por un lado y por otro aventuras, qué sé yo, de un quiebre formal de la democracia que varias veces se ha mencionado que no es lejano, ¿no? Bueno, esas mis pinceladas, Marce, dale tú. Gracias, Miguel. Bueno, Pues sí, yo coincido con Miguel que el panorama no es el más alentador, dada un poco la proyección, independientemente de quién gana o no gana en segunda ronda, ¿no? O quién va aparentemente frente al MAS en una segunda vuelta. Creo que la composición o el resultado de la composición de la Asamblea Legislativa, que no creo que tenga sustancialmente cambios, es decir, va a estar o con el MAS o va a estar con algún otro partido, además como si fueran puntos salpicados, ¿no? de colores, de pintura de colores, entre muchos otros partidos, va a generar una dificultades muy serias y una falta de gobernabilidad desde el punto de vista del Ejecutivo. Es decir, esta sensación, entre comillas, de estabilidad que por supuesto no existía, pero esa sensación de que todo funcionaba de manera más o menos orgánica, de forma más o menos lógica y que no había filtros y bloqueos entre órganos de poder, pues es algo que ya no vamos a experimentar, ¿no? Y lo más probable es que estemos en una lógica de democracias, entre comillas, pactadas o intentos de democracias pactadas similares a las que teníamos en la década de los 90 y principios del siglo XXI, ¿no? Justamente por esto, ¿no? Y retomando los conceptos que yo planteaba, estamos ante una situación y un desafío muy grande. Coincido con Miguel que el proceso electoral no es sinónimo de democracia y sobre todo cuando se ha generado una construcción de mensaje tan poderoso en muchos sectores de la población, tanto a favor de lo que hizo el MAS como en contra de lo que hizo el MAS. Entonces, esta lógica de reduccionismo va a cuestionar y va a interpelar de forma un tanto irresponsable cualquier otro tipo de propuesta, sea de carácter político, sea de carácter económico. Y esto, a su vez, va a generar insatisfacciones a nivel social, independientemente del resultado. Estamos ante una sociedad tan fraccionada en estos momentos que el resultado que surja de las elecciones va a dejar un porcentaje importante de la población insatisfecha. Y el próximo gobierno, sea a quien le toque gobernar, deberá asumir esto con responsabilidad y con madurez. Es decir, saber que tiene que gobernar no por el hecho de complacer a un sector que le votó, dejar de visibilizar a otros sectores, porque si no, sí se pueden venir, calculo yo, tiempos no solamente de ingobernabilidad, sino de confrontación que esperemos que no sea de carácter violento, como identificaba Miguel. Hay una frase que se atribuye, bueno, se atribuye porque lo dijo Charles Darwin, lo escribió Charles Darwin hace muchos años, que decía, ¿no?, que aquella especie que sobrevive no es aquella que sea más fuerte, ¿no?, realmente, sino la que sobrevive es aquella que se adapta mejor al cambio.
Y vi un meme justo hoy que respondía a esto, ¿no? Era una figura de una niña mirando un busto, una estatua de Darwin con esta frase, ¿no? En una plaqueta, ¿no? O sea, la especie que sobrevive es aquella que se adapta mejor al cambio. Y la niña respondía y decía, la otra opción es no adaptarnos y transformar la realidad, ¿no? Es decir, nosotros hacer el cambio. Y creo que en realidad esa es parte del desafío que existe, es decir, la elección como tal no debería generar una gran transformación y tampoco debería salvar. Sí se desarrolla de forma transparente, con la presencia de todos y la mayor cantidad de sectores que puedan visibilizar, fiscalizar este proceso. En el mejor de los casos se dotará de mayor legitimidad al resultado. Pero independientemente del resultado, vuelvo a insistir, habrá una gran parte de la población que rechazará el resultado o que de alguna manera no responderá a lo que buscaba. Y ahí está el gran desafío, es decir, cómo gobernar con la división sesgada y muy grande que habrá en la Asamblea Legislativa, pero además intentando satisfacer y responder a quienes no votaron al gobierno electo, sea en una primera o en una segunda ronda, ¿no? Una segunda vuelta. Pues simplemente esto, Miguel. Sí, veo que coincidimos, Marce. Yo le daré entonces el último puntapié a la parte de conclusiones y luego tú. Eh, Desafíos para las organizaciones de la sociedad civil o los actores en sociedad civil. A ver, esto quiere ser una provocación para todos, incluso para la Iglesia. El déficit o los déficits de Estado, que es lo que estamos viendo, a mi modo de ver, son la contracara de los déficits de sociedad civil. Más allá de las diversas opiniones, opciones políticas que puedan haber, yo pienso que es evidente que lo que se tiene a nivel de logro de la humanidad, de la historia política de la humanidad, menos malo, menos eficiente, es el Estado democrático, con todos sus matices y variantes, pero que emana de una voluntad colectiva, etc. Pero apostarle todo a esa estructura política, a la lógica de conquistar y ejercer el poder solo desde la estructura establecida, es un tremendo riesgo. Y yo por eso pienso que hay que destacar, insistir, exigir el construir una sociedad civil sólida, crítica, informada, deseosa y a la vez comprometida con la paz y el cambio social, es decir, la justicia social, económica, ambiental, etc. Sé que esto suena a palabras muy grandes, muy generales y casi como una receta para ser buenas personas, pero tiene más allá de eso una densidad política seria en el momento actual. Es decir, no podemos desentendernos porque ya vemos que los actores, cómo están moviéndose en torno al Estado y a la captura del control del Estado. Entonces, lo único que puede voltear, inclinar esos tremendos déficits en el Estado y los actores que están medrando ahí, es una sociedad civil que asuma su rol eh, en la coyuntura actual y de diversas formas. Ahí no hay recetas ahí. Ser una sociedad civil crítica, políticamente comprometida, es una tarea a descubrir permanentemente y a ejercerla permanentemente, ¿no? Una sociedad civil políticamente alfabetizada, y más que alfabetizada, esto lo digo a propósito de esa frase célebre, que creo que no sé si es de Gramsci o de no sé quién, no, de este poeta Bertolt Brecht, que hablaba del analfabetismo político, ¿no? Más que alfabetizada, culta, practicante de esa cultura en todos los espacios y dimensiones. Yo pienso que hay que apostarle a eso. Además, progresista, tolerante, empapada del espíritu de los derechos humanos. A mí me parece clave eso, ¿no? Eh, si bien podemos ver actores en la política actual para los cuales parece que no han pasado ni por su cabeza la cultura de los derechos humanos, yo creo que es bueno que la sociedad civil se los recuerde y se los exija, ¿no? O sea, no se puede a estas alturas decir o hablar
sin impunidad, o perdón, con absoluta impunidad, cosas tan groseras sobre la dignidad de las personas, intolerantes, faltas de respeto, ¿no? Yo pienso que eso lo debemos hacer nosotros, exigiendo y a la vez exigiéndonos a nosotros mismos. Una sociedad civil inteligente, con horizonte y capacidad de propuesta. Pero ya digo, eso no se improvisa, esto hay que crearlo, cultivarlo, desarrollarlo. Además, a contracorriente, porque un régimen autoritario del cual estamos saliendo ha dejado un tinglado estructural en las leyes y en las prácticas, en los espacios, en los privilegios, totalmente contrario a este tipo de sociedad civil, ¿no? Tenemos unas organizaciones con altos déficits de democracia interna. Tenemos, tras los 14 años del MAS, eh, unas normas, por ejemplo, que están penalizando la libertad de asociación, como la ley 351 contra la que estamos luchando nosotros y otras organizaciones, y así. Es decir, si aquí se sube un Banzer, esto puede hacer lo que sea. Banzer siempre quiso, por ejemplo, controlar a las ONG, siempre fue su aspiración. No solo Banzer, toda la derecha, ¿no? Porque las ONGs de alguna u otra manera, pese a sus enormes deficiencias también, mal que mal han sido un pivote, un bastión en la construcción de una sociedad civil crítica, esta que estamos perfilando. Pero justamente a esa sociedad civil ha atacado el MAS a fondo, ¿no? Y ya vemos, este gobierno no ha tenido intención en su interinato de tocar nada de eso, ni lo va a hacer el que venga. Bueno, tal vez alguno con algo de pudor podrá hacer algo, pero la estructura es mucho más sólida. Entonces, solo nos toca a nosotros recuperar el ejercicio de nuestros derechos. Eso es lo que yo puedo pincelar en esta última parte. Dale, Marce. Gracias, Miguel. Pues sigue siendo muy interesante el tema de las coincidencias, ¿no? Am, sí, yo creo que los grandes desafíos parten de la idea de solidaridad, ¿no? Es decir, aunque sea muy ignaciano, ¿no? Esto, en todo amar y servir, pues es un reflejo muy bonito de solidaridad, ¿no? Tenemos que aprender o tenemos que recordar a nivel de la sociedad, a nivel muy básico, familias, comunidades, eh, inclusive relaciones de pareja, etcétera, la construcción pacífica, ¿no? Y la resolución de conflictos, creo que es algo básico. El desafío, yo creo, y coincido con Miguel, que es generar espacios de constante interpelación, espacios de debate a nivel social, ¿no? O sea, romper esta idea que es bastante recurrente por la lógica esta del liderazgo, de enfoque popular que estamos acostumbrados en América Latina, de que alguien tiene que venir a salvarnos, ¿no? De que alguien tiene que venir a arreglar lo roto, que tiene que venir el Chapulín Colorado, que tiene que venir un Avenger, el Capitán América, alguien a solucionarnos la vida, que tiene que venir la cooperación internacional, que tiene que ver el organismo internacional a ordenar el desorden que hay en casa, sin hacer alusión a un spot de algún candidato por ahí que estaba ordenando una casa, ¿no? Arreglar lo roto, ¿no? ¿A quién le corresponde, ¿no? De alguna manera tomar más protagonismo? Pues a nosotras, a nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, como sociedad, a la iglesia, a la academia, ¿no? Y yo creo que en última instancia a los gobiernos, ¿no? Es decir, no es restarles la responsabilidad, pero a quien les corresponderá en última instancia será a los gobiernos en este contexto en particular en el cual pues hay falta de claridades, falta de propuestas y no nos sentimos probablemente representadas o representados por la gran mayoría de las opciones políticas, por lo menos en este proceso electoral inmediato, ¿no? Retomar este protagonismo también involucraría o involucra retomar responsabilidades, ¿no? ¿Quién tiene que reparar lo roto? Pues basta con que miremos un espejo, ¿no? Nos miremos en un espejo. Nosotros tenemos que reparar lo roto. ¿Por qué? Porque nosotros también lo rompimos. Y lo rompimos por acción, es decir, ya sea porque hicimos algo, o lo rompimos por omisión, ya es que no evitamos que algo sucediera. O sea, no denunciamos, no actuamos, tuvimos miedo, nos sentimos intimidados, sentimos que no nos correspondía, ¿no? Por un tema de comodidad, por el motivo que sea. Ese es, creo que, un momento bien particular donde tenemos que volver
a mirarnos con sensibilidad, mirarnos a los ojos, reconocernos en las miradas de las y los demás e intentar construir de forma colaborativa y sobre todo en respeto hacia las otras y los otros, por el bien de una y uno mismo, pero también por el bien de la colectividad. O sea, dejemos de esperar que venga alguien a salvarnos, ¿sí? O sea, no va a venir papá o mamá a bajarnos del árbol. O sea, tenemos que bajar nosotros, tenemos que aprender a bajar solos también. O sea, llega el momento en el cual tienes que bajar o decidir construir tu casa y vivir en el árbol. Pero si queremos tener mayores posibilidades, probablemente nos tocará saltar, bajar, hacernos daño, pero asumir nuestra responsabilidad. Pues simplemente esto, Miguel. Gracias. Ahora sí cedemos la palabra a la moderadora Silvia. Silvia, adelante. Sí, primeramente agradecerles, ¿no? Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Marcelo, por compartirnos, mostrarnos este contexto, este panorama y sobre todo los desafíos que tenemos nosotros como sociedad, ¿no? En esta segunda parte, entonces, les vamos a dar la palabra a ustedes, a las personas que nos acompañan en este conversatorio, para consultar o comentar también de lo que se ha expuesto. Y bueno, pueden levantar su mano o pedir la palabra directamente, o también si alguien prefiere escribir en el chat, voy a estar atenta para leer su consultita, pues, ¿no? Adelante, entonces. Padre Marcos tiene la palabra. Bueno, me han gustado mucho las exposiciones, me parece que son excelentes, muy completas. Quisiera una palabra, una opinión sobre la crisis del Poder Judicial y también una opinión sobre cómo está actuando el Poder Legislativo, el Poder Electoral, el Tribunal Electoral. Para complementar un poco, porque nos han hablado del Legislativo, nos han hablado, por supuesto, del Ejecutivo, pero este aspecto que da una impresión muy desconcertante cómo está actuando el Poder Judicial. A ver, ¿cómo lo ven? No sé si Sumamos varias preguntas, ¿no? Y después respondemos. unas preguntitas y luego respondo. A ver. ¿Alguien quisiera consultar algo más o comentar? Muy buenas noches. Sí, adelante. ¿Podría participar, Teo? A ver, muy buenas noches. Un saludo a todos los hermanos, hermanas presentes. Creo que hemos sido 49. Estaba muy interesado de escuchar este conversatorio. Creo que alguna vez participé hace unos 5 o 6 años que había. Y veo algunas caras conocidas. Miguel, un saludo, hermano. Y bueno, a quienes más, a ver, al Juan Carlos también está ahí. Pues yo represento al sector campesino, yo soy ex dirigente campesino de Capinota. Aún todavía sigo con la dirigencia campesina, pero también soy un ex estudiante de la Católica, de la Universidad Católica, así que con formación teológica y filosófica y otras cosas más, porque teníamos que sobrevivir de algo, ¿no? Muy bien. A ver, Leucadio Mamani Calizadia para conocimiento de todos. Un monolito vivo nacionalizado cochabambino, en Capirota. Así que hablo aymara, quechua a los dos. A ver, 4 cositas. Primero, a partir de este análisis que se hace, para nosotros, para hermanos que hemos confiado en este camino político sindical que hemos construido a lo largo de estos años, la verdad nos hemos sentido frustrados, ¿no? O sea, estoy hablando del gobierno de Morales, ¿no? O sea, muchos de nosotros nos hemos sentido frustrados. Yo he sido autoridad departamental, bajo voto, ¿no? Pero, y la pregunta aquí es a Miguel y a Marcelo, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo generamos nuevos líderes que sean capaces
de amar y perdonar. Porque una cosa es teoría, ¿no? Pero que nuestro país está destrozado, ¿no? Hay un rencor, hay un odio. Yo conversaba con los que han estado de cerca con el MAS. Yo también como dirigente campesino he estado, ¿no? Y decíamos, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Desde estos conversatorios, ¿no? Desde la Iglesia Católica, desde la Iglesia Evangélica Cristiana, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos? Yo me he reunido unas 2 veces con los pastores de Cochabamba y decía, tenemos que hacer algo. Ellos dicen, por ejemplo, ¿no? Decía, y yo creo que es la misma situación con los sacerdotes y hermanas de Iglesia Católica, ¿no? Decían ellos, por ejemplo, nosotros no participamos ahí, pero entonces formemos líderes. Creo que hay una experiencia en Chile, ¿no? Una formación de líderes con bases cristianas, evangélicas, ¿no? Entonces, ¿por qué no formamos? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para formar líderes? Y una segunda pregunta que quisiera que también un poco profundicen es, ¿en qué cancha nos jugamos ahora en la situación política? La cancha política en esta coyuntura, en estos años, ya está rayada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos las reglas de juego? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacemos esta transición? O nos metemos a jugar con la cancha que es con las reglas que hay ahora y después cambiamos. Una segunda pregunta. Una tercera, creo que he dicho ya ese ratito, de alguna manera, cuando decía de los líderes. ¿Qué hace el pueblo de Dios? Nosotros orábamos mucho todos los días, estos días que había pandemia, en mi casa con mi familia orando, pero orando porque realmente pasamos momentos difíciles con COVID, mis vecinos, el barrio, y no había otra que confiar a Dios. Pero ¿qué hace la iglesia? Tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica. ¿Qué hace? Y una cuarta, la última sería, ¿cómo trabajamos esta cosmovisión indígena originaria? Desde la familia hasta los gobernantes del Estado, esta relación paritaria de Chachahuarmi. Jariwarmi, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos este servicio comunitario rotatorio? Porque no es eternizarse en el cargo. Nosotros aprendimos en el campo, ¿no? Y decimos que ahora 2 años, hermano, nos tienes que servir. Después terminarás y tocará al otro. Pero es 14 años, 20, 30 años. O sea, y yo creo que esto, ¿cómo enfocamos? Y finalmente, la ética moral. ¿Qué hacemos con esto? Si eres autoridad, a mí me enseñaron, si eres autoridad, si eres dirigente campesino, entonces tienes que ser un ejemplo de familia, de vida, de padre, de esposo. Pero yo tenía un presidente con estas actitudes que ahora está en proceso, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Entonces, estas un poco mis dudas, quisiera que un poco se analice quizás en las próximas, pero hay muchas cosas que quisiera hablar de la experiencia que he estado yo viviendo como dirigente campesino, de cómo me han tratado dentro de del partido político, si quieres, del instrumento político que llamábamos nosotros. ¿Por qué me han hecho callar? ¿Por qué han hecho callar, por ejemplo, Román Loaiza? ¿Por qué han hecho callar a muchos dirigentes que yo conozco, ¿no? A uno que era, por ejemplo, seguramente se acuerdan ustedes, que inclusive ha sido un tiraqueño que vivió en el trópico, que ha sido presidente departamental del MAS en Cochabamba, la han hecho callar, ¿no? Pero estas cosas es importante analizar. Nosotros hemos vivido. Yo he marchado muchos días, muchas veces. Hemos vivido en carne propia. Nosotros hemos buscado unos mejores días para todos los bolivianos, no solamente para campesinos. Pero ¿qué nos han dado? Nos han construido una cancha en Orcoma de 14 millones de bolivianos que al año solamente usamos una vez. Pero, ¿no? Nos han hecho una cancha que se está destrozando en Santibáñez
y nos han dicho, esa es la obra, ya como compañeros estamos muy bien, está bien, pero ¿qué más? Hemos formado, yo he viajado haciendo talleres a nivel nacional con el desarrollo humano, quizás alguna vez han escuchado, y me han sacado en prensa que Leucadia Mamani gastó plata del Estado, ¿no? En primera lista sacaron después cuando era yo autoridad asambleísta departamental. Y planteábamos propuestas recogiendo de las bases de las organizaciones, planteábamos al gobierno, etc. Sí, vamos a hacer, pero ¿cuándo han hecho? Entonces, estas cosas yo creo que un poco es importante conversar. Simplemente eso, creo que me he extendido, disculpas. Habrá otro momento de compartir otras experiencias que hemos vivido. Gracias. Gracias, señor Leucadia. Le vamos a dar la palabra a Juan Carlos más, por favor. Gracias, Silvia. En principio, agradecer a Marcelo y a Miguel por las aportaciones en datos, en reflexiones, en inspiraciones. Me permito hacer 3 pequeños comentarios, más o menos en el orden temático que han desarrollado. Creo que en principio es bueno tener esta memoria histórica del denominado proceso de cambio. No creo que en principio el MAS ha sabido capitalizar la necesidad de cambio estructural que tiene larga data, pero que, como decían ustedes, desde el año 90, la primera marcha indígena, se ha ido un poco convirtiendo en agenda, ¿no? Y las crisis que hemos tenido, que han hecho al final parir a este nuevo Estado plurinacional. Entonces creo que esas 3 causas estructurales que el MAS capitalizó tiene que ver con la necesidad de trastocar ese Estado republicano, monocultural, elitista y centralista, como primer aspecto, ¿no?, estructural a resolver. Segundo, un sistema económico altamente injusto, excluyente y depredador de los recursos naturales o de la naturaleza. Y finalmente, el déficit de la ética política y de la ética ciudadana, que se iba configurando como pacto, democracia pactada, con las taras de la corrupción, la ineficacia, ineficiencia en la gestión pública, etc. Estos eran los 3 problemas estructurales que el MAS capitalizó para sí, que no es propiedad del MAS, pero que lo capitalizó y logró realmente llegar al poder. Si uno mira estas 3 causas estructurales, la pregunta inmediata es, ¿cuáles fueron los avances en 14 años? Y uno puede encontrar que en la primera parte de ese problema estructural del Estado republicano, monocultural, elitista, centralista, evidentemente la respuesta constitucional es el Estado plurinacional. Pero en términos materiales de inclusión social, más allá de eventualmente los errores que haya, es la inclusión indígena en la esfera pública. Esto ha sido también señalado por los obispos en la Carta Pastoral, los católicos en la Bodía de hoy, del año 2011. Ese es el avance. Pero ¿cuál es la contradicción de ese problema estructural que por la vía constitucional y por la vía gubernamental se ha querido resolver? La contradicción es fatal. Es la recentralización del Estado. En vez de ir a un Estado plurinacional descentralizado con autonomías, que la República de alguna manera lo engendraba, en vez de resolverlo, se ha ido a una lógica de recentralización del Estado, con una anulación del principio democrático de separación de poderes. Casi características fascistas, ¿no?, han entrado ahí en juego. Culto a la personalidad, control de todos los órganos de poder del Estado, el tema de control de los medios de comunicación social y la educación, Estado corporativo, en tanto hayan organizaciones funcionales al gobierno, vale. En el momento que CONAMAC se desvinculó, la CIDOB se desvinculó, se creó otras organizaciones paralelas para precisamente dar este elemento fascista de un Estado corporativo y finalmente de un Estado terrorífico. Entonces, ciertamente, el remedio resultó peor que la enfermedad, pero el tema inclusión indígena, más allá de que nos guste o no nos guste, es algo altamente positivo que ha generado este cambio estructural en esta dimensión política. En la parte de este modelo económico,
injusto, excluyente, depredador, evidentemente ha habido unos avances de control macroeconómico, ¿no? Con indicadores positivos, quizás más que por mérito, que seguramente lo habrá, ha sido por del contexto internacional de precios favorables de la materia prima. Habida cuenta que nuestra economía todavía sigue siendo de economía primaria exportadora. Pero sí se puede decir, algunas decisiones gubernamentales, algunas actitudes gubernamentales en esos años han marcado este control macroeconómico, sobre todo basado en el aumento de la capacidad de demanda interna, que ha permitido que la economía circule y se tenga más o menos unos ingresos fiscales adecuados, una inversión pública más o menos interesante y que genere, obviamente, mayor demanda a los bolivianos. Pero ¿cuál es la contradicción? Diríamos una contradicción imperdonable. No haber aprovechado la bonanza de los precios internacionales altos, no haber aprovechado el crecimiento de ingresos fiscales, sobre todo por temas tributarios, en inversión, sino llevarlo al gasto. Ese es el pecado. Haber direccionado los recursos públicos al gasto, a la infraestructura, a veces inútil, a los lujos. No haber pensado que eso podía haber significado una nueva oportunidad de reactivación del aparato productivo. Y por supuesto la contradicción mayor, pilar fundamental del proceso de cambio, es afectar los derechos de la madre tierra. Basta con decir PIMNIS, basta con decir Chiquitanía y la no decisión o declaratoria de desastre nacional por los incendios. Entre otros aspectos, haber relativizado la consulta previa informada, consciente y libre. Hay unas contradicciones. Y finalmente, en la parte de la ética, del déficit de la ética política frente a gobiernos que se constituían bajo democracia pactada, bajo intereses elitarios, oligárquicos. Bueno, efectivamente hay una respuesta constitucional. Valores ancestrales, Bolivia un país pacífico, una gestión pública participativa y transparente, con participación y control social a todo nivel, maravilloso. Pero la contradicción es justamente que esos valores ancestrales no habían sido tales, no había sido la reserva moral. La corrupción, el narcotráfico, la prebenda, los negociados, nepotismo, todas las taras antiéticas que se había cuestionado se reprodujeron quizás con mayor sinvergüenzura. En ese escenario aparece un gobierno transitorio y aparecen estas elecciones. El segundo elemento es, ¿cuáles son los escenarios futuros del poder político? Yo identifico el catastrófico, el intermedio y el ideal. En el catastrófico, como han dicho ustedes, es la ingobernabilidad. Ya no va a haber posibilidades, y aunque eso fuera una aspiración democrática esperada, no va a haber una asamblea legislativa con 2/3 de votos. Y eso automáticamente nos lleva a la boliviana a una ingobernabilidad. Esa ingobernabilidad va a arrastrar la polarización, el rebrote de la polarización. Y detrás de eso va a venir el descontento social por una inminente crisis económica que va a generar insatisfacción social, demandas no atendidas, con lo cual, como ustedes decían, o va a haber una nueva renuncia de gobierno, cualquiera sea, o va a plantearse una vez más la solución de la crisis a través de una nueva asamblea constituyente. Ese es el escenario catastrófico. El escenario intermedio es que una fuerza política gane en primera vuelta. Con lo cual, la composición asamblearia necesaria, aunque más o menos tuviera la mayoría relativa, permitiría una gobernabilidad, quizás con algunos acuerdos, pero no en esa proporcionalidad que pudiera ser catastrófica. Si esa solución intermedia
con una organización política que gane en primera vuelta, viene, si es que segunda vuelta, sencillamente va a ser la radicalidad de lo que hoy tenemos con el gobierno de transición. Un gobierno sin poder. Un gobierno oficialista con una asamblea legislativa opositora. Y eso ocurriría en caso de que haya segunda vuelta. Y finalmente, sobre todo en la perspectiva de la esperanza como cristianos, el escenario ideal sería realmente que las organizaciones políticas, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa, logren concertar en función del bien común y no de intereses particulares, no de ideologías propias que no se corresponden con el bien común. Ese escenario ideal, obviamente, se espera, se quiere, pero probablemente sea una mera utopía o una quimera. Finalmente, la tercera cuestión en relación a los desafíos. Yo comparto con todo lo que han dicho. Añadiría simplemente, quizás de manera metafórica, yo creo que uno de los desafíos más importantes es que brille la verdad ante tanta mentira, ante tantas medias verdades que hacen más daño. Y creo que nosotros, ¿no?, como instituciones, como profesionales, como iglesia, tenemos una responsabilidad de hacer brillar la luz de la verdad. El otro desafío importante que yo veo es, de verdad, defender las conquistas del pueblo, que no han sido del MAS, que no pueden ser del MAS. Los derechos reconocidos en la Constitución, las políticas públicas que son buenas y que habrá que darles dirección, habrá que reconducirlas eventualmente, pero hay aspectos que no pueden merecer una regresión. No puede haber una regresión, aunque fuera discursiva constitucionalmente, todo el tema del régimen de medio ambiente, de recursos naturales en la Constitución. Hay cosas que hay que defenderlas, ¿no? Yo creo, ¿no? Y finalmente, como ustedes han dicho también, una ciudadanía consciente, libre y responsable. Me ha gustado mucho lo que han ido ustedes señalando, no sé dónde lo anoté, pero sí que les voy a pedir autorización para robarme algunas ideas que ustedes han expresado y que yo me anoté, y pues lo voy a incorporar también en mi propio discurso, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias, Juan Carlos, por el comentario. Entonces, les damos la palabra a ustedes, Marcelo, Miguel, para responder a las consultitas que han salido, ¿no? Dale, Marce. De acuerdo. Gracias. A ver, en referencia primero a la pregunta o el apunte que hacía Marcus, ¿no?, en relación a la crisis judicial, ¿no?, y a la crisis del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que hay que tomar dos cosas en cuenta, y lo digo como abogado, ¿no? Obviamente se habla muy mal de los abogados todo el tiempo, y incluso yo me presento siempre como soy abogado, pero soy buena persona, ¿no? Es decir, no es que el sistema judicial sea un sistema corrupto, es que la sociedad es corrupta. No estamos ante una sociedad donde hay corrupción en diferentes ámbitos, y el sistema judicial por sus propias características, por lo que involucra y por los posibles efectos de las decisiones que se toman ahí, pues es un espacio en el cual habrá mayor visibilidad de la corrupción, porque habrá mayor preocupación, entre comillas, de que tengas un resultado adverso, lamentablemente, y que no se confía en que haya realmente una correcta administración de justicia. Lo que en determinado momento se aplaudió de alguna manera, porque somos el primer país, y hasta donde entiendo el único del mundo, donde los magistrados son elegidos por voto popular, ¿no? Y decían qué avanzados están en Bolivia porque se escoge así. Fue un cálculo político muy bien pensado. Es más, el momento en el cual se plantearon por primera vez esas elecciones judiciales, se había calculado que eran un periodo entre procesos electorales bajo la excusa
de que había que evitar, ¿no?, la concentración de este tipo de actitudes, digamos, de ejercicio de derecho al voto de forma muy cercana. Pero eso permitía y todavía permite que una buena parte de los elegidos, entre comillas, pues también queden todavía vigentes de forma posterior a un posible cambio de quien favoreció esos nombramientos, que en este caso evidentemente es el movimiento al socialismo. Es decir, se prohibía hacer campañas, pero todo el mundo sabía que había campañas, hasta se repartían tarjetas y regalos por las diferentes zonas vinculadas a los palacios de justicia de cada distrito, ¿no? Se decía que se iba a asignar tiempo en medios de comunicación estatales para que cada candidato o candidata pueda dar su perspectiva y su opinión, pero se les daba horarios bien interesantes a ciertos candidatos y otros se les difundía a las 3 de la mañana cuando nadie veía absolutamente nada. Entonces, todo fue manipulado. Y lo que es más grave, creo yo, es también que manipularon al resto de la sociedad, porque con el ánimo de decir esto es un proceso que es transparente, se invitó a diferentes instituciones a que validaran y legitimaran esos procesos y la calificación de méritos, y ahí inclusive hubo participación de universidades, ¿no? Y hubo otras universidades que de forma muy digna dijeron nosotros no vamos a participar de esto, como fue la UNSA en su momento, y se tomó la decisión de no privilegiar este proceso que desde ya venía sesgado. Es verdad que históricamente siempre ha habido diferentes filtros del órgano ejecutivo para poder designar o por lo menos proponer, ¿no?, a ciertos candidatos para diferentes cargos públicos, pero el sistema judicial no quiere decir que antes no haya sido corrupto y que antes no haya respondido a intereses. Lo que pasa es que el sistema judicial está tan desacreditado ahora porque orgánicamente había tantos compromisos, tantas deudas pendientes, tantos favores pendientes con una estructura totalmente armada, ¿no?, que obligaban a que, o generaban, o garantizaban de alguna manera que ciertos resultados se generaran de determinada manera. Hace 4 años hubo una cumbre de justicia, ¿no?, una cumbre por la justicia, justamente porque se estaba interpelando esto, organizada por el gobierno en diferentes ciudades, y se organizó uno acá en Cochabamba. Yo participé de esa cumbre, bueno, por encargo de la universidad donde trabajo, junto con otros colegas. En la comisión donde yo participé, en su momento, donde yo no suscribía absolutamente nada porque me negaba, estaba el entonces ministro de Justicia. Y el ministro de Justicia, si bien no era expositor, se tomó un tiempo para exponer y plantear ciertas ideas. Y lo primero que planteó el ministro de Justicia dijo es que saben que hay profesionales que no están cumpliendo con sus obligaciones, que no están haciendo lo que es adecuado y lo que es correcto. Y el ministro de Justicia todavía tuvo el atrevimiento de decir, por ejemplo, yo recibo llamadas y me dicen, ¿sabe qué, señor ministro? Esta tarde van a sacar el fallo en la Corte Suprema o en el Tribunal Constitucional o en determinada sala, y el juez tanto, el vocal tanto, el magistrado tanto, no está de acuerdo con la decisión o está queriendo, ¿cómo puede ser? Y decía, ¿cómo puede ser que no estén de acuerdo? Es una barbaridad. A lo que en ese momento yo levanté la mano y dije, ¿y por qué el Ministerio de Justicia tiene que tener información antes de que salgan los fallos? Y claro, inmediatamente me dijeron, ¿usted de qué institución viene? ¿Cuál es su nombre? Y demás, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que no es una casualidad esto, sino que estuvo muy premeditado y muy trabajado, pero se trabajó de una forma tan astutamente elegante que involucró y las personas de diferentes sectores, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional, aplaudieron diciendo, caramba, qué vanguardistas son en Bolivia. Pero en realidad fue el cálculo político para garantizar que aún hoy, y probablemente durante unos cuantos años más, todavía existan cierta parcialidad en las decisiones judiciales y en las instancias de mayor jerarquía de decisión judicial que existe en el país. Y eso, cuando cada vez se va haciendo de forma más indefendible, más visible, evidentemente ahonda
la profunda crisis de legitimidad que existe en el sistema judicial boliviano. Situación similar a la que evidentemente sucede también con el Tribunal Supremo Electoral y las designaciones del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y los cuestionantes, ¿no? Tomen en cuenta que incluso, por ejemplo, si ustedes revisan las noticias de esta tarde, hay un testigo que plantea y declara cómo se vio obligado por esos favores a modificar el registro de antecedentes de denuncias en relación al ex fiscal Lanchipa, para que no pueda ser observado y siga como candidato y se pueda proceder a su nombramiento, cuando no correspondía porque tenía antecedentes de denuncias y de procesos pendientes. Entonces, ese es el nivel, o sea, va desde el operario que tiene que autorizar o certificar algo hasta quien toma la última instancia. Esto hace que literalmente nosotros nos sintamos desencantados del legislativo, del judicial, del órgano ejecutivo, y también demuestra la gran dificultad en el momento de elegir una opción electoral. También es por eso, calculo yo, que se estableció el postergar las elecciones, porque si se ponían las elecciones de forma anticipada, su excusa también y preocupación legítima de muchas y muchos de nosotros de decir, hay una pandemia que está en una situación grave, yo no voy a ir a votar este año, la distribución de escaños podía ser mucho más ventajosa en cálculo para el movimiento al socialismo, que evidentemente la base electoral suya asistiría y votaría, ¿no? A aquellos que, como no hay nadie que me convence a enfermarme y además por alguien que no me convence, prefiero no votar. Y entonces también responde un poco a esto, ¿no? Adelante, Miguel, no sé si quieres responder alguna otra. Te has agarrado la del Marco nomás, las otras no has respondido y son hartas. La pregunta de Marco, bueno, no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho un conocedor dentro del sistema judicial, Marcelo, más que yo, pero creo que si en algún lado, si en alguno de los poderes se respira, como decía nuestro amigo Dardi, olor a difunto, es el poder judicial, ¿no? Es decir, lo vemos a diario en lo concreto y en lo grande. Las iniquidades más graves que se puede imaginar están ahí. Esto de mover cosas tan groseras como le hicieron al expreso político, el dirigente cocalero de Adecoca, Gutiérrez, es algo que retrata en cuerpo entero el estado del Poder Judicial. Pero a mí me parece que, por ejemplo, es ahí en donde la sociedad civil puede incidir desde un compromiso militante por los derechos humanos. Es un terreno en el cual le podemos disputar, exigir, porque es un lenguaje que compartimos de alguna manera con el lenguaje del órgano judicial, el tema de derechos. Y desde la sociedad civil, si crecemos en esto, podemos. Y ahí se pueden buscar algunos aliados internacionales. El sistema internacional de derechos humanos tiene su respetabilidad, pese a los devaneos también de la CIDH y Abrao y compañía, más allá del affair con el actual Almagro, ¿no? Más allá de eso hay una crisis evidente también ahí. Pero pensamos que sí, ahí se puede combatir en un terreno, y no hace falta ser abogado para hablar de derechos humanos y de derecho de justicia. Yo creo que hay mucho por hacer a ese nivel. Y del órgano electoral, yo creo que, bueno, muy poquitos se conocen, tienen bajito perfil, excepto el presidente, hasta Hassan Teufel, que ha tenido un alto perfil en su gestión pasada, ahora no se lo ve, y tal vez mejor. Pero obviamente lo que se ve es que es por lo menos impresentable que el anterior Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Pero no sé qué más decir. A mí me parece que es importante hablar en este momento de otro actor en la estructura estatal que vincula de alguna manera a los poderes con la sociedad civil, que es el defensor del pueblo. Ahí sí caemos en una pérdida tremenda, porque de la impecable trayectoria con la que nació esta institución estatal de protección de derechos humanos,
a la cabeza de doña Ana María Romero, y fue continuada por Waldo y luego por Villena. El estado de cooptación más infame que se puede imaginar es lo que tenemos ahora, incluso con Nadia Cruz, ¿no? Bueno, entonces yo creo que eso hay que recuperar para el pueblo, porque el defensor del pueblo, por delegación constitucional, por definición, tiene que defender al pueblo, los derechos del pueblo, de las arbitrariedades, sobre todo estatales. Y lo que hizo el MAS fue ahí groseramente capturar eso para su partido. Y siguen. Y digo que ahí es donde tenemos que tener incidencia, porque si uno escarba un poco quiénes están ahorita en este infame, disculpen mi pasión, en este infame defensor del pueblo, en esa oficina actual, son muchos vinculados a Iglesia. La señora defensora del pueblo de La Paz es una señora actora de Iglesia, la señora Subieta, es representante de ISCAL, además, y no ha dejado de serlo, etcétera. Y hay muchos otros que han estado en ONGs, amigos nuestros, colegas nuestros, etcétera. Entonces yo pienso que ahí hay que ser honestos y decirles, oye hermano, déjense de macanas, ¿no? ¿Cómo pueden seguir secuestrando, capturando un patrimonio de los derechos del pueblo, de la gente, ¿no? Y yo creo que eso es una tarea pendiente que ojalá se dé, porque sabemos que su interinato también ya va a terminar. Pero por esa vía me parece que la sociedad civil puede recuperar ese terreno que tenía de mayor interpelación al Estado. Pero haciendo una lectura autocrítica, porque también alguna gente que estuvo en el equipo de doña Ana María pasó a formar parte del Estado, como la exministra Nardi Sucso, ¿no? Bueno, pero otros no, han quedado dignos y obviamente hay gran gente que ha quedado afuera, invisible. Ojo, que es uno de los que he sugerido a Mariví que lo inviten para el próximo conversatorio, el señor Villanueva, que fue un ex técnico muy competente de la primera Defensoría del Pueblo. Bueno, yendo a las grandes preguntas que tiene Leucadio, casi son preguntas existenciales. Y yo me alegro, para mí son esperanzadoras esas preguntas de Leucadio, porque ya ese es un punto de partida, que nos planteemos que estamos mal, que aceptemos la realidad y digamos, esto, ¿qué hacemos? En espiritualidad ignaciana se dice eso, ¿no ve? Que lo primero es plantearse dónde voy y dónde estoy, a dónde voy. Es decir, empezar en el llano, empezar en el desierto. Y yo creo que a las organizaciones populares, principalmente las campesinas, les toca esa dolorosa tarea de despertar de su sueño dogmático, ¿no? De leer la realidad. ¿Tienen capacidad? Claro que sí. De mirar más allá, de mirar, como dices tú, Leucadio, una cancha en Orcoma de 14 millones de dólares que solo se usa uno al año. ¿Qué es eso? Eso es corrupción en la que hemos sido cómplices, los que hemos dejado que eso pase. Y para empezar, para mirar la realidad hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Obviamente, y sabiendo proteger nuestros derechos, y también lo que dice Juan Carlos de no ir hacia atrás en conquistas, obviamente, eso sí, pero hay que partir de mirar las cosas y llamar a las cosas por su nombre. Yo me acuerdo que un colega mío en el CEDIP hace años, hace unos 8 años, dijo esa frase medio profética, dijo, yo veo que esta cooptación de las organizaciones campesinas indígenas por el MAS va a quedar, cuando esto acabe, en una tremenda desolación. No uso la palabra, yo la estoy usando, dejo ignaciano, una tremenda desolación. Y creo que esto es lo que estamos viviendo, pero todavía hay muchos que dicen, no, viviendo de mentiras, sin saber leer la realidad con datos, con elementos objetivos, todavía siguen diciendo, no, es que es la derecha, es que es el racismo, bla, bla, bla. Bueno, ya, el que quiera seguir en su mentira, ya. Pero más allá de eso, yo creo que las preguntas que plantea Leucadio deberían ser el punto de partida para una recomposición de la independencia política de las organizaciones, de la democracia interna y de la ética y moral que ha señalado, no solamente en el ámbito sexual, como que vi un poquitito. Para mí la ética atraviesa todo eso. Es antiético romper el chachahuarmi, es antiético romper la rotación de autoridad, ¿no ve? Entonces yo diría eso,
a Leucadio, va por buen camino plantearse ese punto de partida. Obviamente no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que es bueno atisbar cosas interesantes desde el mundo indígena, desde los sectores indígenas, las comunidades indígenas, que no se han tragado esta píldora. Y yo sé que hay muchas gente de base que no se ha tragado esta píldora y tiene capacidad de mirar las cosas. Y no solo gente de base, sino también organizaciones de base. Por ejemplo, nosotros interactuamos mucho con una organización que sea de gente que se ha juntado, digamos, somos los restos que hemos resistido al extractivismo. Se llama Contiocap y algunos de ustedes los conocen, bueno, Marcelo. Es gente bien digna, indígena, de las tierras bajas y tierras altas, del Chaco del Oriente. Y ellos se han juntado con gente que defiende áreas protegidas. Bien interesante hablar con ellos, dialogar con ellos, ¿no? Yo pienso que no está todo perdido. Y sobre lo que dice Juan Carlos, bueno, Juan Carlos nos ha dado otra conferencia interesante. Yo con algunas cosas discrepo, pero algunas coincido. No veo mucho de rescatable en la política económica del MAS. Yo creo que más bien toda esa inflación de éxito, de bonanza, de macroeconomía controlada, etcétera, para mí eso es lo más mentiroso que hay. Es casi 100% la estructura que le dejó el neoliberalismo, por ejemplo, en el tema impositivo. La reforma de impuestos, que la hizo el neoliberalismo en los 80, el MAS la usó hasta su máximo, ¿no? Es decir, el vivir el Estado, sobre todo del impuesto ciudadano, el impuesto directo, esto lo exasperó, es decir, no hay mucha virtud hacia el sector popular en eso, ¿no? Y ni qué decir de su afán extractivista, ¿no? Bueno, en lo demás me parece que coincidimos bastante en no retroceder en las cosas que se han avanzado, sí, más que por obra de los políticos o conquista de la gente. Lo interesante, lo bonito que tiene la Constitución, ese artículo de derechos, etcétera, todavía son como remanentes que han quedado de esa lucha social. A mí me tocó hacer un estudio sobre el tema de participación y control social antes, durante y post Asamblea Constituyente. Y lo que se puede constatar es eso, cómo ese empuje popular trata de abrirse campo, terreno, a cuajar en algo objetivo que es una constitución política del Estado. Y queda, pero cómo le van recortando y hasta luego ya en la ejecución práctica dejarlo completamente destruido, ¿no? La Ley Nacional de Control Social es un desastre total, pero en la Constitución han quedado elementos remanentes muy interesantes, y lo mismo en derechos indígenas, etcétera, ¿no? Entonces me parece que por esa vía sí estamos de acuerdo en que no hay que retroceder. Y por lo demás estoy de acuerdo. Los escenarios, me parece que el intermedio que plantea Juan Carlos, yo no estoy de acuerdo. No creo que desear que haya una fuerza que tenga los 2/3 en el escenario deseable, ideal, o no dijiste ideal, pero intermedio. Me parece que con una, por lo menos mayoría, no 2/3, una mayoría que permita ciertos respiros, se puede vivir. Obviamente, es un escenario que puede balancearse más o menos en la medida en que la fuerza de abajo de la sociedad empuje. Es decir, yo no esperaría mucho de cómo se configuren los poderes. Es muy probable que con la baja cultura política que tienen los actores, en su generalidad, tal vez algunas excepciones por ahí que no, pero en su generalidad es muy poco, digamos, prudente prudente esperar algo de ellos. Yo creo que más bien la composición de fuerzas tiene que estar empujada desde la sociedad civil para que, por ejemplo, aunque sea una mayoría que quiera meter rodillo en el legislativo,
la movilización de la gente y la capacidad de interpelación de la gente le mueva a que se moderen, como ha pasado con el fallo del juez de La Paz en torno a la impugnación que hizo el MAS para la habilitación de Evo, ¿no ve? Ha sido un poco yo creo que el juez ha tenido tanta vergüenza de toda la bulla que se ha hecho a nivel de las redes sociales, opinión pública, incluso movilizaciones, algunas un poco cuestionables también por su estilo, pero bueno, más allá de eso, digamos, esa presión social en el debate, yo creo que tiene su valor, y a ese nivel pienso que no hay que esperar tener 2/3 para... Más bien yo le tengo pánico, pienso que es una tentación demasiado grande tener toda la sartén por el mango, y la mínima separación de poderes, que sabemos que igual no funciona, pero por lo menos puede ayudar a equilibrar un poco. Yo más bien esperaría un escenario intermedio de encontrar gente de valía, gente digna al interior de cualquier composición con la cual se pueda dialogar. Por decir, obtener información veraz, completa, creíble. Ahorita es una aventura, no hay información, pero si hay un parlamentario ahí más o menos honesto, del partido que sea, mínimamente sensible y respetuoso con las leyes y los derechos de la población, que te puede conseguir eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que quienes pueden dar un poco la nota de cambio en este escenario bien complejo, es eso, gente que marque un poco la diferencia en el poder, en la estructura del Estado que esté, ¿no? Y ahí acompañar una sociedad civil más dinámica, más crítica. Pienso que ese escenario puede ser mejor trabajable, ¿no? Por ejemplo, dando nombres concretos, yo esperaría de una Cecilia Requena, a la cual muchos conocen, gran intelectual, profesora, así eximia, que si está ahí en la estructura del poder legislativo, poder coordinar cosas con actores como ellos, pero sin que tengan que obedecer a mandos únicos partidarios, ¿no? Eso es asfixiante, eso degenera a la gente, ¿no? No permite que la misma gente de la sociedad pueda interactuar con esos actores que pueden ser interesantes. Cada vez se han ido cerrando. En el MAS, por ejemplo, todavía en la última legislatura había algún legislador interesante. Nosotros, para hacer todo el análisis y la réplica, la impugnación a la infame ley minera 351 que se aprobó en el 2014, interactuamos con parlamentarios del MAS, con el que ahora es, el señor Maldonado, abogado potosino, muy noble, porque era lo poco digno que todavía había, ¿no? Ya después de la legislatura del 2015 ya no había dónde entrar. Entonces, yo pienso que por ahí más bien hay que impulsar que haya gente más o menos potable, sólida, intelectualmente y éticamente, con la cual esta sociedad civil empoderada pueda ahora dar un poco, hacer resquicios de cumplimiento del Estado de su rol. Eso. Muchas gracias, Miguel. Ya nos hemos pasado un poquito con el tiempo programado, así que vamos a ir cerrando, ¿no? Seguro que hay muchas otras consultas, comentarios. Vamos a dejarlas para el 7 de octubre. Le doy la palabra para cerrar, Padre Marcos. Su audio, Padre Marcos. Bueno, yo creo que la sensación que todos tenemos, creo que interpreto de todos los oyentes, es que realmente estamos muy contentos de cómo nos han planteado las cosas, cómo nos han dicho, dentro de las grandes incertidumbres que tenemos, pues por lo menos vemos, ¿no? Y hay análisis sólidos, consistentes, que nos ayudan a movernos en este campo de tanta incertidumbre, de tanta ambigüedad, de tanto no saber. Creo que lo que ha expresado Leocadio, esta sensación de si ahora qué hacemos, todos la tenemos, ¿no? Todos la tenemos. Por ejemplo, esto ya es. Pero sí, me parece que estas actitudes fundamentales que tanto insisten, por ejemplo, y también Marcelo, de la sociedad civil, que no todo lo podemos esperar de los políticos, es decir, más bien muy poco podemos esperar y que tenemos que movernos en otras direcciones. Y en esto tenemos que ser todos militantes, ¿no?
en esto yo les creo que nos han dado un mensaje muy claro que nos llega a lo profundo y que creo que lo asimilamos. Entonces, bueno, quedamos agradecidísimos por estas exposiciones tan honestas, tan claras, tan simpatizadas, ¿no? Y tan maduras. Palmés, que está a mi lado, me sugiere la palabra maduras. Es verdad, maduras. Pues muchas gracias. Sí, bueno, en nombre del Centro de Espiritualidad Ignaciana también les damos las gracias por habernos acompañado y sobre todo por compartirnos pues, su reflexión a Miguel y Marcelo. Nos vemos el 7 de octubre, ojalá nos sigan acompañando. Pues qué gusto verlos. Hasta luego.